Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, depende de cuándo veáis el vídeo y a todas. Bueno, este vídeo es para empezar el tema 3, como os he comentado, como esta semana es un poco especial, para quien decida no venir, eh, que pueda disponer de la explicación. ¿Vale? Esto es lo que explicaré en clase y la explicación que haré en clase será la misma que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, espero que hayan ido bien las vacaciones y cuando nos veamos, pues ya, ya podremos contarnos un poco cómo nos ha ido todo, ¿vale? Espero que estéis todos bien y vamos a empezar con el tema 3. El tema 3 lo empezamos a ver, pero sin apuntes. Empezamos a ver y vimos algunos vídeos y algunas explicaciones sobre las revoluciones inglesas del siglo XVII, ¿vale? Esto no es lo que encontraremos en este tema. Veremos en primer lugar las revoluciones inglesas del siglo XIX, del siglo XVII, perdón, o sea, del 1600 y pico. Recordad que siempre que veáis siglo XVII es 1600 y pico, del 1600 al 1699. Y el siglo XVIII ya estamos en el 1700, hasta el 1799, ¿vale? Vale, entonces en este tema veremos la Revolución Inglesa, de la que ya hemos hablado un poco, y veremos también la Guerra de Independencia, que es también una revolución, pero es revolución y guerra de independencia americana en el siglo XVIII, ¿vale? Es un siglo más tarde. Eh, Esto lo veremos en el punto 2, veremos el proceso revolucionario en Inglaterra, y en el punto 3 la revolución e independencia de Estados Unidos, ¿vale? En ambos casos hay revolución y guerra, siempre está mezclado, evidentemente, la revolución y la guerra, ¿vale? Eh, bueno, no siempre, porque a veces hay revoluciones que acaban sin oposición y por tanto, pues acaba imponiéndose el bando revolucionario sin que haya una oposición, pero normalmente cuando hay oposición a esa revolución, pues acaba habiendo una guerra civil o una guerra con otros estados, incluso como veremos en la Revolución Francesa, que hubo otros estados que lucharon para derrocar la revolución, ¿vale? Bueno, eso lo veremos después. En el tema 4 veremos la Revolución Francesa. Ahora en el tema 3 veremos estas dos revoluciones que son muy importantes, son muy famosas, pero la más famosa es la Revolución Francesa y muchas veces se nos olvida que antes de ella hubo estas de aquí, ¿vale? La que más influyó directamente en la Revolución Francesa fue la de Estados Unidos, que fue poco antes de la francesa, pero todo lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVII influyó muchísimo en las revoluciones posteriores, en la de Estados Unidos y en la francesa. Por tanto, es importante conocerlo. Vale, empezamos con una pequeña introducción. Bueno, estos apuntes, como os he dicho, los he hecho yo, como os dije que los haría yo en el tema 3, entonces voy haciéndolos poco a poco y veremos las dos primeras páginas de los apuntes, que es la clase de hoy, será cortita, y veremos estas dos primeras páginas y os colgaré en Telegram algún vídeo en el que se explica también todo esto para que lo podáis ampliar un poquito, ¿vale? Entonces, hoy no vamos a meternos con todavía a explicar ninguna de las dos revoluciones, sino que vamos a ver qué es lo que tienen en común todas las revoluciones que veremos tanto en este tema como en el siguiente, ¿vale? Vale, empezamos. Voy a leer y lo comentamos. Aunque de todos los procesos revolucionarios que estudiaremos en los temas 3 y 4, el más famoso es la Revolución Francesa, de esto no hay ninguna duda, es el que más nos viene a la cabeza siempre que hablamos de revolución, la Revolución Francesa. Lo cierto es que con anterioridad ya hubo revoluciones que se alzaron contra las monarquías absolutas. Fijaos que estamos hablando de unas revoluciones muy concretas, que son las que se alzan contra monarquías absolutas, ¿vale? Después habrá otras revoluciones, como la revolución rusa o otras... bueno, aunque la revolución rusa también tiene algo de alzarse contra una monarquía absoluta, que sería los zares, pero bueno, no es una revolución liberal, es una revolución comunista, ¿vale? Aquí estamos hablando de revoluciones liberales, y veremos por qué se llaman revoluciones liberales, ¿vale? Y lo que pretenden es acabar con ese régimen político que estudiamos que se consolidó en el barroco, que se consolidó en el siglo XVII y que básicamente consiste en que el rey, la monarquía y todo lo que rodea la monarquía tiene el poder absoluto y que no hay que tiene en sí todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que no hay ninguna participación política
de la ciudadanía, que de hecho todavía no es ni ciudadanía, lo que ahora llamamos ciudadanos entonces eran súbditos del rey, ¿vale? Vale, entonces estamos hablando de revoluciones liberales, ¿vale? Tanto en el tema 3 como en el tema 4, ¿vale? ¿Ha habido otras revoluciones también anteriormente? Claro que sí, siempre ha habido revoluciones. Una revolución es el alzamiento de un conjunto de la población contra el poder establecido, y eso lo podemos encontrar, pues, seguramente desde el principio de la humanidad, pero a partir del Neolítico, recordad que se instauran los primeros, las primeras civilizaciones y los primeros imperios, pues han habido revoluciones, obviamente. Pero ahora hablamos de revoluciones liberales, que son las que se dan en estos 2 siglos y que son muy importantes para entender por qué somos ahora como somos, ¿eh? Para bien y para mal, ¿eh? Pero sobre todo para entender nuestros sistemas liberales, democráticos, de Estado de Derecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, muy bien. Lo que os decía, aunque la revolución más famosa es la francesa, lo cierto es que con anterioridad ya hubo revoluciones que se alzaron contra las monarquías absolutas. En este tema estudiaremos, en su primera parte, los procesos revolucionarios y bélicos que llevaron a Inglaterra a acabar con la monarquía absoluta y sustituirla por una monarquía parlamentaria. Esto lo vimos ya en vídeos, acordaos de Cromwell y todo esto, que al final se llegaron a cargar, llegaron a ejecutar al rey, que había declarado la guerra a los parlamentarios, y bueno, es todo lo que vimos sobre el parlamentarismo inglés y cómo al final se acaba con una monarquía parlamentaria, ¿vale? Y en la segunda parte veremos esto de aquí, veremos la revolución e independencia de Estados Unidos. Veremos cómo fueron los acontecimientos que llevaron a la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, que pasaron a convertirse en los Estados Unidos, ¿vale? Vale, estos son episodios súper importantes en la historia la historia moderna y contemporánea de la humanidad. Son tan importantes que muchísimas de las ideas que se establecieron aquí, muchísimos de las cosas que sucedieron aquí influyen hoy en día. Hace unos días estuvimos viendo las noticias y en Facebook y en Twitter era imposible no enterarse de lo que estaba pasando con el Capitolio, que habían asaltado el Capitolio y bueno, toda la legislación eh, que, que, que crea el Parlamento, el Congreso, el Senado americano, que son los 2 organismos que están en el Capitolio, en Washington. Todo eso se forma aquí, en esta revolución y en esta guerra de independencia, ¿vale? O sea que no estamos hablando de algo que esté desconectado de nuestro presente, ni mucho menos, ¿vale? Eh, vale, vamos allá. Antes de analizar, y esto es lo que veremos en el punto 1, antes de analizar estos 2 procesos revolucionarios, las 2 revoluciones, la inglesa y la americana, debemos ver los rasgos comunes que comparten estas y la Revolución Francesa. Esos rasgos comunes también los comparten con la Revolución Francesa. O sea, todas estas revoluciones liberales que veremos, ¿vale? Tienen en común estos factores, ¿vale? Vamos con el primero. El primero es el liberalismo, ¿vale? El liberalismo es una forma de pensamiento político y filosófico, es una forma de pensar que no había existido siempre y que empieza a despertar esta forma de pensar y a consolidarse y a expandirse y a extenderse con la obra del filósofo inglés John Locke, ¿vale? Bueno, inglés realmente es escocés, pero bueno, lo dejamos así, ¿vale? Eh, Voy a corregirlo porque me da un poco de rabia no haberlo puesto bien. Cuando os cuelgue los apuntes ya lo pondré bien. Vale. De todas formas lo tendré que comprobar porque a veces uno tiene en la cabeza una idea sobre algo y después no es. Voy a comprobarlo en un momento en el ordenador. A ver. Lock. Vale. A ver si lo encontramos. No, no.
escocés es David Hume, ¿veis? Lo que os decía, que a veces en la cabeza tenemos cosas, y esto que son filósofos, yo soy de filosofía, pero bueno, a veces estas cosas se mezclan. Es David Hume el que es escocés, John Locke es inglés, ¿vale? Vale, muy bien, entonces, ¿qué es el liberalismo? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis en la segunda página John Locke, la foto de John Locke, ¿vale? Que vivió, fijaos, en el siglo XVII, que es el siglo en el que se da esta serie de revoluciones inglesas. O sea que John Locke presencia y participa activamente, podríamos decir, al menos aportando ideas, ¿no?, a la revolución inglesa, pero sus ideas liberales también inspirarán a los revolucionarios americanos y a los franceses, ¿vale? Aquí parece, si os fijáis un poco, Adrien Brody, del actor Adrien Brody, del actor del pianista y de otras películas, parece un poco. Vale, muy bien. Bueno, pues lo que os decía, el liberalismo, ¿vale? Es una forma de pensamiento filosófico que ya existía de alguna forma, algo parecido antes de John Locke. Algunos autores ya estas ideas ya las ponían sobre la mesa, pero obviamente es John Locke el que le da una forma definitiva a esta forma de pensar, que es el liberalismo. Vale, ¿qué dice el liberalismo? Pues bien, Locke afirma que existen unos derechos naturales que poseen todos los individuos por igual. Fijaos, todos los individuos por igual, los mismos derechos. Esto ya nos está dejando ver que va en contra de la organización que había entonces, ¿no? Por estamentos, en los que había privilegiados y no privilegiados, gente que tenía derechos políticos, gente que no tenía ni voz ni voto, poderes absolutos, etcétera, etcétera. Pues no, resulta que para Locke todos tenemos unos derechos naturales que poseemos por igual, simplemente por el hecho de ser hombres y mujeres, de ser personas, y que ningún poder puede suprimirlos, estos derechos, ni atentar contra ellos de forma arbitraria. Estos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Este último derecho será en el que se basen más los liberales económicos. Podríamos decir, hay una rama del liberalismo que es más política y otra rama que es más económica, ¿vale? Pero bueno, esto lo estudiaremos más adelante. La cuestión es que tenemos esos tres derechos, dice Locke, y que ahí el gobierno, el poder, el monarca absoluto en esa época, no puede limitar esos derechos de forma arbitraria. Evidentemente sí que puede limitarlos si hay alguna razón. Por ejemplo, si alguien ha hecho alguna cosa que va contra la ley y debe ir a la prisión, pues se limita su libertad. Actualmente también pasa así. Incluso en los países donde hay pena de muerte se puede limitar la vida de alguien, ¿no? Y la propiedad privada también se limita en un sentido, por ejemplo, cuando nos cobran impuestos, pues también se recoge parte de nuestra propiedad privada. Pero todo eso no se puede hacer de forma arbitraria, que es como se hacía en las monarquías absolutas. Arbitrario quiero decir que es, pues, porque lo digo yo y ya está, ¿vale? Porque se le ocurre o lo necesita en ese momento el rey. Ya vimos lo que pasaba con los impuestos, por ejemplo. En ese momento la monarquía necesita impuestos porque está en guerra con otro país y entonces pues arbitrariamente sube los impuestos, ¿vale? Pues entonces está atentando contra este derecho de forma arbitraria, o cuando se queda con las tierras de alguien o lo que sea, ¿vale? Lo mismo con la libertad, cuando reprime una manifestación o cuando impide la reunión de las personas, está atentando contra la libertad de las personas o contra su libertad de expresión o lo que sea. Esto no se puede hacer de forma arbitraria. Fijaos que nosotros actualmente estamos así, o sea, nadie puede, por ejemplo, un poder no puede prohibirte expresarte de una determinada forma, a no ser que lo diga un juez, a no ser que esté atentando contra y se demuestre que esté atentando contra una ley que sea, por ejemplo, una ley de protección del honor de los demás, etcétera, etcétera. O sea, tú no puedes insultar públicamente a alguien, por ejemplo, porque entonces estás atentando contra una ley, pero sí que puedes criticar absolutamente lo que quieras sobre esa persona, ¿vale? Entonces, la clave no está en que estos derechos sean completamente intocables, sino que sean intocables de forma arbitraria, ¿vale? Que si se tocan estos derechos, o por ejemplo hay gente en la prisión, ¿no? Y entonces evidentemente su derecho a la libertad ha sido limitado, o por ejemplo cuando hay un toque de queda en estos días o en el estado de alarma, nuestras libertades son limitadas, pero no de forma arbitraria, sino porque hay una serie de
organismos, instituciones, poderes separados que llegan a la conclusión de que se puede hacer eso. Por ejemplo, si el gobierno limita la libertad de una cierta región, por ejemplo, ahora con el confinamiento, y un juez eh, entiende que está haciendo que no es legal lo que hace, pues puede evitar eso. Eh, Incluso con el estado de alarma que está hecho para que un juez particular no pueda eh, eh, impedir que se aplique un decreto del gobierno, incluso incluso estaría el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para ver si realmente ese derecho a la libertad que ha sido limitado está bien limitado o no. O sea, que no se trata de no poder limitar los derechos, sino de hacerlo de forma no arbitraria. Y ya veremos que eso tiene que ver con la separación de poderes y con otras cosas. ¿Vale? Vale, muy bien. Otra cosa que dice Locke, que está ligada con esto, y es otro principio del liberalismo, es las personas nacen libres y cualquier forma de gobierno debe resultar del consentimiento de las personas libres. O sea, si se gobierna, si hay un gobierno, si hay un poder, que evidentemente pues Locke no era anarquista, creía que debía haber un poder, ¿vale? Aunque sea un poder monárquico, aunque sea una monarquía, porque Locke no se oponía directamente a la monarquía. Lo que estaba diciendo es que cualquier forma de gobierno, sea una monarquía, sea una república, sea lo que sea, debe resultar del consentimiento de las personas libres. O sea, no, no viene el poder, no le viene dado al monarca por Dios ni por lo que vimos, ¿no? Por la no es la legitimidad del poder político tiene que venir del pueblo, del consentimiento del pueblo, del consentimiento de las personas libres. Esto está muy cerca de lo que después era la democracia, ¿vale? Aquí Locke dejaba la puerta abierta a que entraran ideas democráticas, evidentemente, con todo esto, porque el consentimiento, ¿cómo se sabe que la gente consiente que les gobierne el que gobierna? Pues la forma más fácil de saberlo es con las elecciones, ¿no? Con la democracia, ¿vale? Entonces, el gobierno debe regular la vida pública, pero no debe interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Otra cosa importante, o sea, consentimiento de los ciudadanos, quien ocupe el poder lo ocupará porque los ciudadanos libres, las personas libres, así lo quieren. Y otra cosa importante, el gobierno debe regular la vida pública, pero no debe interferir o debe interferir lo más mínimo en la esfera privada de los ciudadanos, ¿vale? Libertad absoluta en la esfera privada, ¿vale? Todo esto es el liberalismo y todo esto son cosas que nosotros tenemos asumidas hoy en día, pero que en la época de Locke pues no estaban, no eran ideas nuevas, la realidad no era así, la realidad para nada era así. El rey podía de forma arbitraria tomar decisiones que afectaban a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Y para nada el gobierno resultaba del consentimiento de las personas libres, para nada. El gobierno, la monarquía absoluta, pues, se legitimaba porque había como una serie de familias, de dinastías europeas que eran básicamente elegidas por Dios, podríamos decir, para gobernar en los diferentes estados. O sea, no era una cuestión de consentimiento de las personas libres para nada, ¿vale? O sea que esto no es un invento de John Locke, pero sí que se le conoce a veces a Locke como el padre del liberalismo. Son ideas que cuajan en Locke, pero que están formándose en la época, ¿vale? Y que obviamente, como veremos ahora, pues son incompatibles con una monarquía absoluta. Por tanto, las ideas liberales, desde entonces ya, los liberales serán contrarios a las monarquías absolutas. Habrá liberales monárquicos y liberales no monárquicos. Habrá liberales monárquicos que creerán que es compatible la existencia de un rey con un parlamento y que el rey no tenga el poder absoluto, sino que lo comparta con el parlamento. Y habrá liberales que dirán que no, que si hay rey, el liberalismo no puede ser total, ¿vale? Pero lo importante no es tanto la figura del rey sino de la figura del rey absoluto, ¿vale? La monarquía absoluta es incompatible con las ideas liberales, ¿vale? Vale, vamos allá. Seguimos.
Obviamente, lo que os decía, esta forma de concebir la vida social y política, que pone el acento en la libertad de los individuos, es por principio incompatible, por principio, es absolutamente incompatible con la existencia de un poder absoluto como el de las monarquías europeas de la época, o como el de las dictaduras posteriores que vendrán después en Europa y en otros países, en Sudamérica y en otros sitios. ¿Vale? Siempre que hay un poder absoluto, sea el de una monarquía absoluta o sea el de una dictadura o de una tiranía, estamos muy lejos de lo que dice el liberalismo. Las ideas liberales se extendieron rápidamente por Europa y serán uno de los factores clave para las revoluciones que estudiaremos. Estas ideas, que nacen o se consolidan en Inglaterra, podríamos decir, eh, avanzarán por toda Europa. Recordad que ya se había inventado la imprenta, que el nivel de alfabetización era mayor entre la gente, que cada vez había más gente que sabía leer, que se podía difundir mucho más rápido las ideas, y estas ideas liberales serán unas ideas que se extenderán rápidamente por el continente, obviamente por Inglaterra también y por el continente, y llegarán también a las colonias americanas, y también influirán después en la Revolución Americana. ¿Vale? Vale, por tanto, el primer factor importante que influye en todas las revoluciones que veremos es el liberalismo, la formación de esta manera de pensar que es incompatible con la idea de una monarquía absoluta o de un poder absoluto. ¿Vale? Vale, muy bien, seguimos. Otro factor importante que nos encontraremos en todas las revoluciones que estudiaremos es el auge y el descontento de la burguesía. ¿Vale? El auge, la subida, cada vez hay más burgueses y hay burgueses más ricos, hay burgueses que no son para nada ricos, pero hay una burguesía baja, una baja burguesía y una alta burguesía, pero en general sube la burguesía, la cantidad de burgueses que hay en la población, y sube el descontento de la burguesía. ¿Con quién? Pues con el sistema actual, con su sistema actual, o sea, con el sistema de la monarquía absoluta, con el sistema de los estamentos, ¿vale? Que veremos, que viene de la Edad Media, ¿vale? Vale, vamos allá. Desde finales de la Edad Media, como ya vimos en temas anteriores, se había formado una nueva clase social, la burguesía. Recordad, empezaban en los feudos, empezaban algunos a comerciar con otros feudos, a comerciar con productos artesanos, etcétera. O sea, había gente que dejaba de ser campesina y se dedicaba a comerciar y a negociar. Y poco a poco se formaron las ciudades y poco a poco esa burguesía empezó a crecer. Pero fijaos, esta burguesía que había crecido ya mucho, ya teníamos ciudades, pues en Italia teníamos ciudades con burgueses muy ricos, ya había banqueros, había financieros, bueno, imaginaos, había ya muchísima burguesía en esa época, ¿vale? Eh, Tanto en el siglo XVII como después en el siglo XVIII todavía más, con la Revolución Francesa, ¿vale? Pero ¿qué pasaba con la burguesía? Pues que no encajaba con la división estamental propia del feudalismo que seguía vigente en el siglo XVII. Esta división estamental, que viene del siglo X y del siglo XI, viene del feudalismo, todavía estaba en el siglo XVII. Acordaos que en el Renacimiento y el Barroco seguía la división estamental. ¿Vale? Recordemos que según esta división estamental teníamos básicamente, aparte del rey, dos grupos. Uno con privilegios. Privilegios aquí quiere decir derechos. ¿Vale? Y aquí los privilegios eran no pagar impuestos, intervenían en la vida política, podían influir en las decisiones del monarca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaos, tenían derechos este grupo y el otro grupo que no tenía derechos, que no tenía privilegios y que cargaba con toda la presión fiscal, o sea, que pagaba todos los impuestos, que mantenían al Estado y que no tenía voz ni voto a nivel político. Vale. El primero lo formaba la nobleza, el primer grupo, la nobleza y el clero. Pues, aparte del rey teníamos la nobleza y el clero que no pagaban impuestos, que podían decidir a nivel político, aunque el rey tuviera poder absoluto, evidentemente la nobleza podía influir y tenía voz en la corte, ¿vale? Y en el segundo grupo están todos los demás, la mayoría campesinos. Pero ya desde hacía al menos 2 siglos, incluso más, que ya lo vimos, dentro de este grupo no solo empieza a haber campesinos dentro del grupo de los no privilegiados, sino que se estaba formando un grupo cada vez más numeroso de burgueses, muchos de ellos muy ricos. ¿Vale? Estos burgueses empezaban a ver que el hecho de no poder decidir nada sobre leyes y cuestiones de gobierno, o sea, el hecho de no tener derechos políticos, ¿vale?
era injusto, pues ellos eran quienes creaban, ahí faltaría un es, quienes creaban riqueza con sus negocios y quienes contribuían al Estado con sus impuestos, que también los pagaban los campesinos, ¿eh? Pero los burgueses veían que ellos producían mucho dinero, pagaban muchos impuestos y no tenían ni voz ni voto en la política. Con lo cual, pues obviamente esto llevaba a un gran descontento. Como veremos, la burguesía fue un gran motor en los procesos revolucionarios que acabaron con la sociedad estamental y con las monarquías absolutas, ¿eh? Esto lo veremos ya en las revoluciones inglesas, ¿eh? Estas revoluciones liberales siempre veremos que hay la burguesía, que es como la que tiene más capacidad de, de hacer daño a la monarquía absoluta y es la que protagoniza muchas veces las revoluciones, pero después también está el pueblo llano, ¿eh? Los campesinos y la gente más pobre, que no son burgueses, que hay momentos en el que también se enganchan a la revolución y también ayudan a la caída de la monarquía absoluta, ¿vale? Entonces tendríamos burgueses y campesinos o clase baja, ¿vale? Estos dos grupos están dentro del estamento de los no privilegiados, ¿vale? Están dentro de lo que se llama el tercer estado, ¿eh? A veces, ya lo veremos después, sobre todo en la Revolución Francesa con esa terminología, ¿vale? Eh, Seguimos. Otra cosa que nos encontraremos siempre en estas revoluciones liberales es factores económicos. O sea, aparte del liberalismo, aparte de que las personas empiecen a darse cuenta de que son individuos y que tienen derechos y que la monarquía absoluta limita sus derechos, aparte de esto y aparte del descontento de la burguesía, hay factores económicos, ¿eh? Esto está clarísimo, ¿vale? En todas las revoluciones, en todos los procesos revolucionarios que estudiaremos, en los temas 3 y 4, nos encontraremos con causas de índole económica, ¿vale? De tipo económico. Fijaos, pueden pasar dos cosas que pasarán muchas veces juntas. O bien el Estado, el rey, la monarquía, aumentará la presión fiscal, aumentará los impuestos sobre los no privilegiados, porque los privilegiados no pagaban impuestos, ¿eh? Y entonces los que reaccionarán primero serán los burgueses, que son los que más impuestos pagarán porque tienen más dinero, ¿vale? O bien la situación, incluso por crisis agrarias, por malas cosechas, por épocas de malas cosechas y de hambrunas y de crisis económicas, puede ser también que la situación de miseria y de hambre sea tan grande que ya no solo los burgueses, sino también las capas más bajas de la sociedad se movilizarán, ¿vale? Esto lo veremos también, lo que os decía, ¿no? Las capas más bajas de la sociedad, el pueblo llano, el pueblo... Bueno, a ver, pueblo llano, los burgueses también son pueblo llano, hasta que no... Mientras hay sociedad estamental, están en el mismo estamento, ¿vale? Pero para entendernos, ¿no? Los pobres, ¿eh? Y los de clase media o incluso ricos son los que protagonizan las revoluciones. Eh, pero muchas veces los primeros que se movilizan son los burgueses porque son afectados por una subida de impuestos. Pero cuando la subida de impuestos es tan grande y se une a la miseria y se une al hambre, entonces también las capas más bajas de la sociedad también se movilizarán. Y muchas veces estarán aliados los burgueses y los campesinos, los trabajadores, los pobres, y pobre aquí en un sentido técnico, en un sentido de clase baja económicamente, ¿vale? Que era la mayoría de la sociedad en la época, ¿eh? El 90% de la sociedad en la época era pobre, ¿vale? Pues muchas veces estarán luchando juntos, burgueses y campesinos o pobres. Es curioso que después, cuando se consolide el sistema capitalista, etcétera, etcétera, las dos clases sociales enfrentadas muchas veces serán los ricos y los trabajadores, podríamos decir, los burgueses, los empresarios y los trabajadores, ¿vale? Y esto se verá en otras revoluciones o en otras concepciones de políticas que tienen más que ver con la lucha obrera y con la lucha de clases y todo esto, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en temas posteriores. Ahora en este momento, en esta época, los burgueses y los campesinos o los pobres están
en el mismo bando, podríamos decir, ¿vale? Que es el bando de los no privilegiados. Y por tanto, los dos grupos, los burgueses y los campesinos, los ricos sin privilegios y los pobres sin privilegios, lucharán y se alzarán contra este sistema que tenéis aquí representado, ¿vale? Fijaos, esto es una caricatura de la época, ¿vale? En la que está representada, pues, fijaos, el rey, el clero y la burguesía, y los nobles, rey, clero y nobles, ¿sobre quién están? Sobre el pueblo, sobre el estamento de los no privilegiados, ¿vale? Aquí estarían tanto los burgueses como los campesinos, ¿vale? Que están atados, que no tienen libertad, que están encadenados y que están soportando el peso y los caprichos y los lujos de estos otros grupos sociales, ¿vale? Esto obviamente es un dibujo satírico que está invitando a la revolución, obviamente, ¿vale? Fijaos cómo es tratado como un animal de carga el pueblo que no es la nobleza, ni el clero, ni el rey, o sea, el resto del pueblo, que son el 99% del pueblo, está soportando el peso de todo, de todos los otros, del estamento de los privilegiados, ¿vale? Y está siendo exprimido y maltratado por, por nobleza, clero y monarquía, ¿vale? Vale, muy bien. Pues dejamos aquí lo que son los apuntes, porque ahora de momento solo tenemos estas dos páginas. Intentaré no hacerlos muy largos, ¿vale? Porque tenemos que explicar la Revolución Inglesa y la Revolución Americana, pero intentaré no entrar en demasiados detalles, porque lo que me importa más es que se entienda todo esto, ¿vale? Todo esto está en todas las revoluciones que veremos, por tanto es importante entender esto. De aquí, de los procesos, pues veremos, sí, claro, las etapas, los personajes, lo que pasa, los enfrentamientos, los países que ayudan a unos y otros, todo eso lo veremos, pero intentaré ser bastante breve para que el tema no sea muy largo, ¿vale? Eh, lo que más me importa, ya os digo, es que se entienda las ideas que hay por debajo, ¿vale? Los factores, las causas que producen todo esto, ¿vale? Vale, muy bien, pues dejamos aquí la clase, ya os he dicho que era breve, si fuera una clase presencial pues intervendríamos más y podríamos, eh, y por eso tardaríamos más, pero ahora con esto podemos explicar estas dos páginas. Iré colgando más vídeos de todas formas, ¿vale? Sobre este tema y también sobre las asignaturas del mundo del trabajo y de cultura clásica, ¿eh? Pero como tanto los de la tarde el lunes como los de la mañana el martes empezamos con sociales, pues por eso os cuelgo primero esto, que es lo que íbamos a ver en clase y lo que veremos en clase si alguien viene a clase, ¿eh? O sea que recordad que no se trata de, de que se suspendan las clases, simplemente se trata de eh, que no quiera venir a clase porque por las razones lógicas de frío y de incidencia, pues pueda tener, la explicación de lo que explicaré en clase a quien venga, ¿vale? Venga, pues muchas gracias, espero que se haya entendido bastante bien y ahora después en Telegram os colgaré un par de vídeos que complementan un poquito más sobre todo esto del liberalismo, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito más claro. Venga, pues muchas gracias.